Miami, donde estamos nosotros, también en la misma hora donde se encuentra en estos momentos Gustavo Marcano, quien es el ministro consejero de la Embajada de Venezuela aquí en Estados Unidos. Gustavo, gracias por permitirme conversar contigo a esta hora de la mañana. Buenos días, Sergio. Buenos Veo días que para todos. te paraste en un lugar para poder atendernos y conversar con nosotros. Gracias de verdad por eso. Gustavo, bueno, quiero hablar de muchos temas, pero vamos a hablar, tratar de hablar un poco de la situación de los venezolanos aquí en Estados Unidos. Es una preocupación muy grande y lo entiendo perfectamente porque, bueno, es un problema, sobre todo cuando no hay un estatus legal. La gente preguntaba acerca del TPS. Yo pues he comentado en reiteradas ocasiones que el TPS todavía no ha sido aprobado y es muy difícil que se apruebe en el Senado. Pero tú explicabas que puede existir otra figura. Por favor, explícanos, Gustavo. Sí, nosotros, Sergio, estamos trabajando diversas figuras que se han aplicado, por ejemplo, en el pasado para proteger a nacionales de diferentes países. El TPS es solo una de las figuras que pudiera aprobarse. Como sabemos, el proyecto de TPS se trancó en el Senado por observaciones que tienen, bueno, senadores demócratas. Los senadores republicanos presentaron otro proyecto de ley, pero en todo caso nosotros seguimos trabajando en un mecanismo que le dé protección a los venezolanos que están en los Estados Unidos para que no sean objeto de deportación, para que puedan tener además un estatus legal que les permita trabajar legalmente y estar acá mientras nosotros podamos lograr la libertad de Venezuela. Una de las cosas más importantes y es lo que nos llena además de optimismo con estos casos, Sergio, el presidente Trump en la reunión que tuvo con el presidente Juan Guaidó, una de las cosas que le manifestó era que él le sorprendía que los venezolanos que estaban en los Estados Unidos tenían toda la intención de regresar al país una vez se lograra la libertad a participar en todo lo que es el proceso de reconstrucción, por lo cual la administración y las diferentes instancias en los Estados Unidos saben que los venezolanos lo que necesitan en este momento es una protección que nos permita estar acá, que nos permita trabajar legalmente acá, que nos permita tener estatus migratorio producto de todo lo que es la emergencia humanitaria compleja que estamos padeciendo y que una vez que logremos la libertad, bueno, vamos a ser millones de venezolanos los que regresemos y eso nos llena de optimismo porque obviamente para la administración es muy importante además saber que los venezolanos tienen esa intención y nosotros estamos trabajando diversas figuras. Se han aplicado en diferentes casos, por ejemplo, en países centroamericanos hubo en el año 95 una medida que protegió a todos los nacionales de Nicaragua y de Centroamérica y que no fuesen objeto, por ejemplo, de deportación, que las personas pudieran estar acá trabajando legalmente. Se han aplicado otras medidas en el caso de países como Liberia y esas son medidas que nosotros estamos trabajando y de la cual además hemos tenido respuesta, digamos, positiva por parte de la administración. Lo que aspiramos es que de una vez por todas se pueda promulgar esa medida para que nuestros nacionales sean, en este caso, y puedan estar legal y tranquilamente en los Estados Unidos mientras nosotros logramos y concretamos la libertad de Venezuela. Ahora, no obstante, Gustavo, hay muchísimos venezolanos, cientos de venezolanos detenidos en malas condiciones en centros en correccionales, como se les conoce en inmigración aquí en Estados Unidos. Y debo ser eco de lo que ellos dicen, y me escriben muchísimo, ellos o sus familiares, quizás de ellos no directamente, pero aseguran que son muchos los mensajes que les envían a ustedes, incluso correos, y que no son correspondidos, no son respondidos esos correos, y se sienten prácticamente solos porque ni siquiera han tenido un contacto con alguien de la embajada que pueda orientarlos y ayudarlos. No, nosotros estamos, digamos, en permanente comunicación cada vez que recibimos un correo. Hemos atendido a más de 500 casos desde la Dirección de Asuntos Consulares, Entonces, Consulares ¿por de la qué la Embajada. queja? Debe existir algo. Gustavo, no te estoy, o sea, no, Sí, algo no, que yo recibo a claro, diario. entendemos, Sergio, obviamente la frustración, la preocupación de los familiares y nosotros además la compartimos. Créeme que esto es uno de los temas que diariamente nos quita mayor tiempo y mayor preocupación. Digamos, los pocos funcionarios que tenemos en la Dirección de Asuntos Consulares están abocados todo el día
a responder correo y a transmitir, sobre todo a las autoridades del ICE, diversas peticiones en el orden de salud, peticiones en el orden del debido proceso. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión muy importante con Homeland Security, con autoridades de ICE, con autoridades del Departamento de Estado, solicitándole, por ejemplo, en el caso de los detenidos de Luisiana, que es el estado más complejo, en donde hay mayor cantidad de venezolanos detenidos y en donde nosotros lamentablemente no hemos logrado medidas para que los venezolanos puedan llevar sus procesos de asilo en libertad. ¿Por qué? Bueno, es uno de los estados más complejos. La respuesta que nos dieron, esa reunión fue en Washington el jueves pasado, fue además con el alto nivel de Homeland Security y de todos estos organismos que son los encargados de este tema. Nos prometieron que iban a revisar, por ejemplo, la política que han tenido con el otorgamiento de paroles humanitarios o de figuras que nos permitan que los venezolanos puedan llevar sus procesos de asilo en libertad. Sin embargo, ha habido una disminución, y esto es importante además comunicarlo, Sergio. Hemos tenido una disminución en la cantidad de venezolanos detenidos, cosa que es muy importante y que nosotros aspiramos que se mantenga esa disminución y que pueda finalmente haber una orden general que nos permita que los venezolanos que hoy en día se encuentran detenidos puedan salir en libertad. Nosotros se lo hemos manifestado claramente a la administración en las diversas instancias de los Estados Unidos. Los venezolanos que están hoy acá somos todos perseguidos, somos todos víctimas de un régimen perverso que es capaz incluso hasta de matar a las personas por mantenerse en el poder, y es por ello que es muy importante tener consideración y sobre todo entender que los venezolanos están acá buscando sobrevivir, Claro. cosa que lamentablemente en Venezuela no han podido, y por ello es necesario lograr la libertad de todos y cada uno de ellos. Claro, por eso es que, a ver, termina siendo hasta contradictorio, Gustavo, porque por un lado el gobierno de Trump ha sido pues muy favorable a ayudar a los venezolanos, pero por el otro entonces pasan estas cosas con el Departamento de Inmigración o el ICE, y pues se toman decisiones que uno no logra entender, y por eso es que la gente pues inmediatamente reacciona y dice, ajá, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede orientar? Buscan a abogados, muchos los estafan, otros trabajan pro bono, otros no. En fin, es una situación bien delicada, y mientras tanto hay personas que están detenidas en esos centros hasta por meses. Sí. Y terminan siendo deportados muchas veces a Venezuela, cosa que no es el objetivo. Porque Bueno, una de las cosas que hemos insistido mucho es que las personas no sean deportadas. Claro. Deportar a un venezolano que se encuentra huyendo del país producto de la persecución o de la emergencia humanitaria es prácticamente condenarlo a muerte. Eso lo hemos manifestado enérgicamente además. Y la otra noticia importante en este tema, Sergio, es que ya nos aprobaron, digamos, nuestros aliados a producto de la cooperación, la posibilidad de poder viajar a los diferentes estados de los Estados Unidos. Nosotros no teníamos los recursos, por ejemplo, para trasladarnos a los diversos centros de detención. Ya esto fue aprobado, y en la semana que viene vamos a estar en el estado de Luisiana, precisamente, que es el estado que concentra mayor número de venezolanos. Vamos a estar visitando diferentes centros de detención para conocer de primera mano, hablando con nuestros hermanos venezolanos que están allí y activando, bueno, todos los mecanismos necesarios que podamos para lograr asistirlos, para ayudar a apoyarlos y obviamente con la intención de lograr la libertad de la mayor cantidad de hermanos venezolanos. Y lo más importante sería una orden general. No son muchos la cantidad de venezolanos comparativamente con otros nacionales que se encuentran, en este caso, en centros de detención. Y nuestra intención es que pueda haber una orden general como similar a lo que sería un TPS que hablábamos anteriormente, que nos permita que los venezolanos no sean objeto ni de deportación y que ellos puedan estar legalmente, trabajando legalmente acá en los Estados Unidos hasta que logremos la libertad de Venezuela. ¿Qué implicaría, por ejemplo, el hecho de que ustedes puedan ir a este correccional o a otros en Estados Unidos, que ustedes directamente vayan? Porque antes no podían hacerlo. No entiendo eso, Gustavo. Bueno, porque la misión diplomática no tenía los recursos para trasladarse a diferentes centros de detención.
Ok, Nosotros ahora sometimos un proyecto a la cooperación internacional, que es la cooperación que está dando precisamente los Estados Unidos para todo lo que es el fortalecimiento del funcionamiento del gobierno interino. Este proyecto de atención a detenidos fue aprobado afortunadamente y vamos a poder asistir a los diferentes centros de detención y vamos a poder además tener un acompañamiento mucho más efectivo de los casos. Esto es muy claro. importante porque era algo ¿Sabes que cuántos limita. casos hay, por ejemplo, en Luisiana, que es uno de los mayores? Sí, en Luisiana están aproximadamente 300 casos de venezolanos detenidos. Solo un centro de detención tiene más de 100 detenidos venezolanos. Allí vamos a estar, Dios mediante, la próxima semana. Y el efecto que esto va a generar es, bueno, que las autoridades en ese estado, los oficiales de deportación sepan que nuestros hermanos no están solos, Claro, porque esa sería la función que generalmente lleva un consulado. Y esto también es importante diferenciar. Los consulados son los que llevan directamente en un país normal que funcione normalmente con sus instituciones adecuadamente. Los consulados son los que atienden, en este caso, todos los procesos de los nacionales detenidos de cualquier país, la garantía de sus derechos procesales, etcétera. Obviamente nosotros no tenemos consulados todavía en los Estados Unidos, producto de todo lo que fue el desmantelamiento del régimen, y nosotros desde la embajada nos ha tocado asumir esta labor, obviamente, de defensa y de acompañamiento. Y bueno, y es parte del trabajo que vamos a estar realizando que lo hemos venido realizando de manera remota. Ya fuimos a un primer centro de detención en Broward, que precisamente a partir de esa visita se produjeron libertades, se aceleraron sus procesos legales. Hay que recordar también que cada caso es diferente, cada sí, caso es sí, particular, sin pero duda. nosotros estamos convencidos que estas visitas van a promover que hayan Ayudar. mejores condiciones y por supuesto que se aceleren los procesos y siempre con el objetivo serio de lograr una medida general, porque realmente todos los venezolanos, y eso hay que reafirmarlo en todos los espacios donde nos paremos, todos los venezolanos que están en los Estados Unidos somos de una u otra forma víctimas del régimen Claro. venezolano que Al final, lamentablemente, así es, que lamentablemente hoy en día todavía impera en Venezuela y nosotros necesitamos protección, tanto acá en los Estados Unidos como en los diferentes países, hasta que logremos cambiar las condiciones en Venezuela, hasta que logremos la libertad, hasta que restituyamos la democracia y bueno, y allí emprenderemos nuestro retorno a casa para participar en el proceso de reconstrucción del país. me gustaría estar presente en esa visita que van a hacer ustedes. Digo, Seguro, serio, podemos conversarlo luego, Gustavo, seguro, seguro. hablar sobre ese tema, ¿no? Yo no digo que me paguen el viaje porque no es para eso, ¿no? Todo lo contrario, pero sí como medio de pronto estar allí es bueno para ayudar a tantos venezolanos que lo necesitan, ¿no? Seguro. Gustavo, otro tema importante, sabemos, de hecho, otro de los representantes de la delegación diplomática aquí en Estados Unidos, Brian Finseltop, el fin de semana hablaba de este procedimiento de obtener la carta de no objeción, que al parecer ha ido avanzando. Yo quisiera saber un poco más acerca de esto, cómo va este proceso. Tengo entendido que ya, pues en teoría, pudiera aplicarse, Gustavo. Sí, a partir, Dios mediante, de este miércoles, Sergio, una de las también noticias positivas que le tenemos a los venezolanos, se va a iniciar a través del registro consular, que es el registro que está en la página web de la embajada, que le doy la dirección para que Disculpen, se nos cayó la señal. Voy a retomar el contacto con el embajador, rectifico, el ministro consejero de Venezuela en Estados Unidos, Gustavo Marcano, y en breve sigo. Así que voy a la pausa y en breve sigo con él.